Hola, ¿qué tal amigos? El Señor les bendiga y les guarde en gran manera. Estamos aquí llenos de alegría, llenos de gozo para la gloria de Dios e invitarles a la palabra que hoy vamos a compartir, a un mensaje que me gustaría que lo guardaras en tu corazón de forma muy especial. El tema que hoy vamos a compartir tiene que ver con lo que el hombre busca siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, de que derrames tu misericordia, tu gracia, tus maravillas cada mañana, Señor. Te alaba, Padre, nuestra alma, nuestro corazón te bendice. Y declaramos, Señor, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo eres con o sin nosotros, pero queremos ser parte, Señor, de tus planes, de tu reino, Señor. Entrar en tu presencia con cánticos, con alabanza, y darte hoy el reconocimiento a través de la fe, de la obediencia, Señor, a tu palabra. Y te bendecimos porque siempre has sido bueno. Tu diestra hasta el día de hoy nos ha sostenido y te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga. Pues quiero hacerte una pregunta para comenzar. Yo quisiera preguntarte si eres feliz. ¿Cuántos de nosotros buscamos en este mundo ser felices? La felicidad es un estatus de éxtasis, de gozo. Es un ambiente en el cual la persona quiere prevalecer siempre. Obviamente viene acompañada de la alegría, viene acompañada de la felicidad, de la paz, pero sobre todas las cosas viene acompañado del alcance de las metas, de los propósitos. Obviamente hay personas que se sienten felices en este mundo, pero si tú quieres ser verdaderamente feliz, yo te quiero invitar a que los planes de Dios se establezcan en tu corazón, en tu vida y en tu casa. Nosotros hemos gozado muchas veces aún en el pecado, hemos sentido placer en él, pero sin embargo descubrimos después que no es felicidad, que a la postre, como dice la palabra, el pecado trae olor a muerte, trae enfermedad. Y por eso yo te quiero invitar a la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 3, yo te invito a esta sanidad, a este milagro. Porque para comenzar a ser feliz, tú tienes que aprender a recibir lo que Dios quiere darte. Muchas veces sentimos gozo por recibir lo que queremos. No te sientas feliz porque Dios te proveyó. No te alegres solamente porque fuiste sanado. No te alegres porque alcanzaste las metas. Yo quiero pedirte que tú confíes de tal manera en nuestro Dios, que tú solamente te sientas feliz cuando el plan de Dios se está haciendo carne en tu manera de vivir. Por eso cuando Jesús declaró lo siguiente: deja ahora, así conviene que cumplamos con toda justicia. Juan el Bautista le bautizó y aquí los cielos le fueron abiertos y se oyó la voz del Señor y del Espíritu Santo que descendía como paloma, dice la palabra, y se oía esta voz que decía lo siguiente: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando yo era pequeño y salía a una casa de visita, jugaba, pero si yo hacía algo, tocaba algo que no debería tocar porque era casa ajena, mis padres me miraban así fulminantemente, ¿no? Y aunque yo quisiera jugar, yo ya no podía divertirme porque veía que no estaba aprobado por mis padres. ¿Te parecerá extraño esto que digo? Porque muchos hoy en día el papá le puede estar diciendo al hijo cálmate y no se calma, o lo puede regañar porque no tiene esa costumbre. Afortunadamente muchos en mi generación alcanzaron este tipo de disciplina, pero era bueno, porque a la postre alcanzabas tú a entender que una buena manera de vivir te lleva a alcanzar buenas metas. Entonces, ¿qué sucedía? Yo ya no estaba contento porque a pesar de que yo corriera o pudiera echar relajo con los otros niños, yo estaba reprobado por mis padres. Entonces, es exactamente lo mismo. Tú puedes estar divirtiéndote, alcanzando metas que tú te pongas en la vida, pero Dios no está viendo bien lo que tú haces. Por ejemplo, el rey David hubo un momento que en un rato de ocio se distrajo, perdió el rumbo y empezó a disfrutar de los placeres de la carne y pensó que todo iba a quedar oculto.
pero la palabra dice que lo que había hecho el rey David fue desagradable ante los ojos de Dios. Y dice la palabra que su verdor se había convertido en sequedades de verano. Y el rey David reconoce lo siguiente en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque un plan que Dios tiene para con todos nosotros es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso está escrito que el gozo del Señor me fortalecerá. Cuando Dios está gozoso con nosotros, vengan los ríos, las pruebas, todo lo que esté en contra el mundo entero, tú vas a estar firme porque el Señor está gozoso y tú vas a tener esa satisfacción, ese placer porque estás cumpliendo con el propósito por el cual fuiste creado. Por eso dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En unos años yo tuve la oportunidad de jugar un deporte como el front tenis, y para mí era más placentero ser campeón de frontón que ser un buen estudiante. ¿Por qué razón? Porque a pesar que el frontón no me garantizaba una vida de solvencia económica, yo veía lo siguiente: muchos terminan una carrera, pero cuando hay un torneo, y la palabra de Dios también lo dice, cuando hay una competencia, solamente uno se lleva el premio. Y pasaba que aunque muchos se inscribían en un torneo, solamente uno era el campeón. Y alcancé afortunadamente a ganar muchos torneos. Y eso a mí me daba placer, satisfacción. Oh, pero el Señor, que es más sabio que todos nosotros, la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la vanagloria de la vida, la vanidad del mundo no procede de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sucedió después? Mi físico cambió, posteriormente fui envejeciendo, ya no puedo entrar en competencia como antes. Y al final de todo, los trofeos que gané, el dinero que gané, ya me lo gasté y todos esos trofeos se fueron quebrando. Al final tuve un gozo, me daba satisfacción, pero realmente no era feliz. Pasa también en la familia. Muchos matrimonios, ¿cómo comienzan, no? Por el gusto de haber conquistado a la chica que te gustaba, que te haya cortejado el hombre que llamaba la atención de tus sueños, pero sin embargo terminó todo eso. ¿Y qué sucedió? No había felicidad en sí. ¿Por qué? Porque si no está Dios, no puede existir una bendición. Podrá haber momentos de alegría, pero será una alegría y no de Dios. Habrá momentos de paz, pero no será la paz de Dios, sino la paz del mundo. Habrá momentos de gozo, pero no será el gozo del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Tenemos que empezar a conocer que Dios tiene un plan para cada uno. Y el cumplimiento de ese propósito es el que me va a hacer feliz. Mira lo que dice aquí la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nota esto. Muchas veces lo que tú haces no es lo que tú quieres. Muchas veces lo que estás haciendo es lo que otros necesitan que tú hagas. Este hombre era utilizado por su invalidez, por su discapacidad, para obtener dinero, para obtener limosna. ¿Y qué sucedía? Él beneficiaba a otros que lo ponían en ese lugar para pedir. Otro relato bíblico habla también de una mujer que tenía espíritu de adivinación y era explotada por otros hombres por medio de esa adivinación que practicaba. Tal vez lo que tú hagas no es para ti realmente. Puedes tener el gozo de un título. Yo no te digo que no estudies, al contrario. Dios lo que quiere que donde quiera que vayamos seamos luz, que seamos ejemplo, pero que reconozcamos que allí no está el gozo, que allí no va a estar la felicidad. Nuestra vida debe estar fundada en la voluntad de Dios para que seas feliz, para que cumplas con el propósito. Por eso nosotros somos el barro
y el Señor es el alfarero. Y dice la palabra de Dios que este hombre era puesto en ese lugar. Dice más adelante, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento. ¿Sí? Dios está hablando hoy por muchos siervos y el Señor está llamando, míranos, escucha la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque esta es una herramienta que hemos usado, pero ¿cuántos están escuchando hoy el mensaje? ¿Sí? Dios sabe que muchos hermanos aún de nuestra congregación solamente le dan like, abren la página, la vuelven a cerrar y nunca escuchan el mensaje. No saben si hay ayuno, no saben si hay oración, cuándo se va a abrir el templo. Solamente ojean esta página. Y no lo digo por mí, sino lo digo porque nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. Y pensamos que estamos cumpliendo con algo que necesita nuestra total atención. Tú necesitas ponerle total atención a la voluntad de Dios para que tú seas feliz. Si tú no pones atención, no puedes alcanzar el gozo del Señor. Por eso acuérdense lo que dice la palabra en Mateo 25. Le dirá el Señor a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, entrar en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí, me visitasteis. Pero ¿qué dice el Señor? Entra en el gozo del Señor. Si tú quieres entrar, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y aquí Pedro le dice a este paralítico, míranos, pon atención. No le estás poniendo atención a un hombre, le estás poniendo atención al mensaje de la palabra de Dios. Y esto es básico para que tú comiences a ser feliz. Por eso muchos hermanos cuando son ministrados llegan tristes a la iglesia y se van tristes. Muchas veces yo puedo visitarlos y están angustiados y me quito y siguen angustiados. Porque no pusieron atención. Pasaba como Marta y María. Cuando Jesús llegaba, María dejaba su quehacer y le ponía atención a Jesús. Y Marta seguía con el quehacer pensando que eso era lo más importante. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas, y solamente una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Por eso, hoy escucha la palabra. No solamente te digo, mira, también te puedo decir, escucha. Está atento. Como así Dios está atento cuando tú clamas a Él. Cuando tú oras. Y la palabra dice, versículo 5, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. El paralítico siempre pedía limosna, pero esperaba recibir algo. Y Pedro le dijo, verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre recibía muchas limosnas. Y a pesar de que un día pudiera recibir muchísimo dinero en limosnas, no tenía el gozo. Este hombre necesitaba ver la gloria de Dios. Como tú lo necesitas, como yo lo necesito. A veces pensamos, necesito, Señor, un cañonazo de dinero. Necesito que me saques de aquí, de allá. Cuando Dios dice la palabra, al que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. El que busca, halla. Pero dice la Escritura, si alguno de nuestros hijos nos pide un pan, no le daríamos una piedra. Si nos piden un pez, no le daríamos una serpiente. O si nos pidieran huevos, no le daríamos escorpiones. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
¿cuánto más nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Por eso yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito tener el gozo de la salvación y estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Yo le digo a los hermanos casados, hoy establezcan la voluntad de Dios en su matrimonio y con sus hijos. Y si eres soltero, que sea tu esposo, tu esposa, una mujer que Dios te haya dado. Adán no aprovechó la bendición que Dios le había dado a la esposa. Él no la cuidó. Pero hoy tú puedes pedir y Dios no da el espíritu por medida, dice la Escritura. Y cuando este hombre recibe sanidad, se hace este milagro. Oh, saltaba de alegría y entró alabando a Dios. La gloria de Dios se había derramado. Ya no era el milagro solamente, sino que este hombre había visto la gloria de Dios. Muchos ven los milagros, pero vuelven atrás y no hay ni siquiera gratitud para Dios. Una persona preguntaba en una ocasión, pero pastor, ¿se necesita que esté usted allí para que se haga un milagro? Y yo le contestaba, si la voluntad de Dios lo quiere, estaré donde Dios quiera usarme, donde Dios quiera usarte a ti para hacer un milagro, si Dios lo quiere. Yo reconozco que Dios tiene poder conmigo o sin mí, porque el poder y la gloria es de Él. Pero si Él quiere usarme, allí debo de estar. Y yo cumpliré un propósito y ese propósito me hará feliz. Por eso el apóstol Pablo, cuando era conocido como un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, dice la palabra que él entró ciego a Damasco. Y dice la Escritura que cuando Dios habla a Ananías, le dice, ve, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a los reyes, a las naciones. Y sucedía que el Señor hablaba con Ananías y le decía, este hombre te ha visto ya en visión. Es decir, entre los planes de Dios estaba Ananías que fuera y le devolviera la vista. Tal vez no te has dado cuenta, pero muchas personas no han sanado porque no has ido a orar por ellos, porque no has ido a bendecirlos. Hay muchos necesitados porque no has ido a darles de comer, no has ido a darles de beber. Y Satanás está buscando la forma en que tú no cumplas la voluntad de Dios. Al igual que ustedes, así como el Señor Jesús expresó de Elías, era un hombre sujeto a pasiones como las vuestras. Por eso, cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, Maestro, ten piedad de ti mismo, le dijo el Señor Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Yo también he pasado muchas provocaciones para que no haga lo bueno. Cuando hemos hecho cosas, hemos dado toda nuestra vida, hemos entregado el corazón, hemos entregado nuestros bienes para servir a Dios y le doy gracias a Dios y esto me ha hecho feliz. Pero ha habido ataques también y luchas internas. Una ocasión un hombre se acercó y como siempre el domingo me gustaba quedarme con los hermanos a comer ahí en el templo. Habían hermanos que estaban cortos de recursos. Y una vez un hermano me dice, o no sé si decirle hermano, ¿sabe qué, pastor? Es que el problema que usted tiene, o usted se está empobreciendo porque tiene muchos pájaros en el alambre, dice. Mucha gente come a costillas de usted. Y le digo, hermano, mientras yo pueda compartir, lo voy a compartir. ¿Qué pasaba? Cuando no tenía dinero para la comida, venía el diablo a susurrar. ¿Ya vistes? Por estar haciendo esto, ahorita no tienes tú ni tu familia. Pero enseguida se levanta el Señor y pelea por mí. Y me da la provisión de una forma milagrosa, sobrenatural. Y entonces comprendo que cuando yo hago la voluntad de Dios, esta me hace feliz. No es por vista. Nosotros por eso andamos por fe. Y no un pastor, todos los creyentes. Porque al igual que tú, yo soy una oveja delante de Dios. Esto es lo que nos hace feliz. Hace poco me daba gusto predicar con mi esposa y le decía,
Me gustaría que pudiéramos hacernos de otro vehículo. El vehículo que tenemos nos ha salido excelente, pero es pequeño. Es un auto para 5 personas, pero a veces le he metido 10. Y le digo a mi esposa una minivan, pues para que entremos más cómodo. Y me dice mi esposa, mejor una pick-up, porque cuando vayamos a los bautismos, y hermanos, yo cuando vamos a los bautizos, no me gusta que se quede gente, si no tiene como, vamos, si yo pueda llevarla, la llevo. Y eso me da gozo, yo no lo hago para que me vean. Si alguno lo hace por contienda, como algunos predican, como algunos dan, no, eso no sirve. Pero si lo haces porque el Espíritu Santo te redarguye, no lo dudes, hazlo, porque eso te va a hacer feliz. La voluntad de Dios te va a hacer feliz. Quiero terminar con lo siguiente. Después de este milagro, Pedro y Juan compadecieron ante la sinagoga. Y ante ese concilio, dice la palabra, que les ordenaron que no predicaran el Evangelio, ni hablaran en el nombre de Jesús. Y el Señor Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice la palabra que los azotaron. ¿Y saben qué sucedió? Estos siervos salieron gozosos por haber sido azotados y haber sido tomados por digno de estos azotes por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mundo cree que estamos locos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el cumplimiento de su voluntad. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta. Dios se goza más cuando te arrepientes que cuando tú manifiestas gozo por un bien material recibido. Qué bueno, Dios siempre te va a bendecir, ¿lo sabías? Con cosas que le pidas o no le pidas, pero apégate a los planes de Dios. Uno de estos grandes siervos fue Abraham. La palabra dice que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y fue a la tierra de Canaán. Cuando él sale con su sobrino, no podían, por la gran riqueza que tenían ambos, no podían estar juntos Lot y Abraham. Y le dijo a Abraham, escoge tú para que no peleemos nosotros ni nuestros pastores, dice. Escoge la tierra. Y dice la escritura que donde estaba Sodoma, toda esa llanura era preciosa. Parecía, dice la palabra, el huerto de Jehová. Y Lot dijo, allá voy. Lot escogió conforme a su vista. Y dice la palabra, y los varones de Sodoma eran perversos. Abraham no estaba escogiendo, Abraham sabía que tenía que ir a la tierra de Canaán. Y como está escrito, a la tierra de Canaán llegó. Dios tiene un plan para ti. Primeramente, Dios quiere tener una relación de amor contigo. Él te ama. Y Dios quiere que tú le ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el primer propósito. Que tú confíes en Él es el segundo propósito. Confía en sus planes. Aunque parezcan diferentes a lo que el mundo piensa, no te preocupes. Los pensamientos de Dios son más altos y sus caminos más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Confía en el Señor. Que no te guíen las circunstancias, que no te guíe la fuerza, que no te guíe la opinión pública. No sientas seguridad en lo natural. No pienses que si tienes una plaza en el trabajo, que si tienes esto en lo material, vas a ser feliz. Hace 50 años habían otros gobernantes, habían otros policías. Tal vez en la casa que tú vives vivían otras personas. Porque aquí es pasajero. Pero las cosas que no se ven, las que el Hijo de Dios ha prometido, son eternas. Esas son las que deben ser mi propósito. Por eso Dios conoce nuestra debilidad, que hay pasiones. Pero como dice el apóstol Pablo,
yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Sé estar en la abundancia y en la escasez. Es decir, Pablo vivía gozoso conforme a las circunstancias, abundancia o escasez. Y en todo y por todo fue enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Ese es el propósito. Y el morir, dice, es ganancia. Por eso cuando tú tienes esto en tu corazón, cuando tienes a Cristo en ti, amigo, tú has alcanzado el propósito. Pero alcanzar esto no es tener religión. No es decir que crees en Dios y al final hagas tu voluntad. Si tú quieres y dices que amas a Dios, tú tienes que caminar como Él anduvo. Si tú amas a Dios, tienes que confiar en su palabra y ponerla por obra. Por eso hoy, conviértete de todo tu corazón. Y entonces yo puedo decirte, serás feliz. No te voy a decir que vas a alcanzar la felicidad. Así como el Señor le dijo a aquel hombre que estaba a su lado siendo crucificado, no le dijo, serás salvo. ¿Sabes cómo le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú confías en el Señor, no verás la gloria de Dios el día de mañana. El día de hoy verás la gloria de Dios. Por eso dice el Señor a la hermana de Lázaro, ¿no sabes que si crees verás la gloria de Dios? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, con alegría, Señor, quiero recibir tu palabra, quiero recibir tus planes. Muchos no sabemos cuál es el plan que tú tienes específico en nuestra vida. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por ello, Señor, en esta hora primero hay una entrega de corazón. Y toda persona que hoy quiere recibirte en su corazón, decirle que Dios le bendiga. Y si cree con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que cree en ti, Señor, no será avergonzado. Porque tú no haces diferencia entre griego y judío. Pues aquel que eres tú, Señor, Señor de todos, eres rico para con todos los que te invocan. Porque todo aquel que invoca tu nombre, Señor Jesús, será salvo. Por ello, Padre, en el nombre de Jesús, estas personas te dicen, Dios mío, recibo al Señor Jesús en mi corazón. Perdona mis pecados y transfórmame a tu imagen de amor. Hoy soy tu hijo. Me entrego a ti con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga en gran manera, amigos. Y les comunico que el día 28 de junio, domingo 28 de junio, a las 11 de la mañana, ya estarán abiertas las puertas del Templo Jesucristo el Salvador en la calle Cuitláhuac, número 131 de la colonia Nueva Villahermosa, e iremos incorporándonos a las actividades conforme a muchas instrucciones que recibiremos, pero volveremos en el nombre de Jesús a abrir ese templo para seguir congregándonos como el Señor nos los ha ordenado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por